Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a un nuevo video para este canal. Me presento, mi nombre es Carlos Eduardo Verabaxi y el día de hoy vengo junto a todo mi equipo para poder presentarles algunos pequeños temas. Todo esto está a cargo de la materia Interacción de las Ciencias Sociales. Para comenzar, vendrá mi compañera Judith para darnos la introducción acerca de todas estas exposiciones. El tema de las ideologías del siglo XIX daré una pequeña y breve explicación sobre los temas que se van a tratar, los cuales es el conservadurismo, positivismo, liberalismo, escuela clásica y marxismo, en donde entra el tema del materialismo histórico. El conservadurismo fue una filosofía o ideología nacida en la época de la Revolución Francesa, la cual vino a dar un cambio a la sociedad. El positivismo fue una doctrina que surgió, o tuvo una mayor relevancia en Europa durante todo el siglo XIX, y uno de sus representantes fue Auguste Comte. El liberalismo defendía los derechos individuales de las personas y las libertades. Uno de sus representantes fue John Locke, y este hizo los derechos naturales, que eran tres, y esta doctrina surgió a finales del siglo XVIII. La escuela clásica decía que las mayores riquezas no provenían de lo que era la agricultura y del comercio, sino que ésta las generaba la industria. Y el marxismo surgió a partir de los postulados de Carlos Marx, y igual que el materialismo. Se denomina conservadurismo al conjunto de doctrinas, corrientes, opiniones, posiciones, generalmente de centroderecha y derecha, que favorecen a todo tipo de tradiciones y que son adversas a los cambios políticos, sociales y culturales. En lo social, los conservadores defienden a los valores físicos, naturales y también a todo tipo de familias y religiones. El conservadurismo es un modelo mental diseñado de manera individual o colectiva, con base en las enseñanzas o experiencias de cada ser humano, con el objetivo de moderar los hábitos de dicha persona, conforme a las creencias del conservadurismo que determina a una sola sociedad en todo el mundo. El liberalismo fue una doctrina que surgió a finales del siglo XVIII. Tenía en los ámbitos económicos, políticos y sociales. Defendía la libertad individual, la igualdad ante la ley y buscaba la reducción del poder del Estado hasta su más mínimo posible. John Locke creó tres derechos naturales, los cuales eran la vida, la libertad y la propiedad privada, ya que decía que los ciudadanos tenían derecho a crear su propia vida con plena libertad y con derecho a una propiedad. En términos académicos o educativos se dice que pues todavía no se tiene bien definido lo que es, pero sin embargo se tiene la idea de que es una ideología la cual se encarga de o quiere reducir el poder del Estado hasta su más mínimo posible. El liberalismo es una doctrina, digamos que muy heterogénea, ya que hay de distintos tipos. Sin embargo, en términos generales, se dice que pues busca los derechos individuales, digamos que principalmente lo que es la libertad de prensa, libertad de religión o culto y la libertad de expresión.
Entonces, esto quiere decir que es una doctrina que busca la tolerancia entre las personas y la libertad. Además de que pues no solo eso, sino que pues se refleja también en ámbitos económicos y civiles sociales. Entonces se dice que es todo lo contrario a lo que es el absolutismo y al conservadurismo, ya que pues es, digamos que busca lo contrario que esto. Esto tiene o se plantea sobre tres grandes ideas desde un principio. La primera es que todos tenemos, digamos que libertad y tenemos que tener derechos, los cuales no tienen que ser violados. La segunda es que el Estado se va a encargar de regular las cosas, pero sin embargo no se va a poder meter en la vida privada de las personas, es decir, que va a tener un límite. Y la tercera es que el Estado va a obligar al gobierno a que pues cumpla también con las leyes y estas no sean violadas, que no por tener un cargo público o de gobierno vayan a poder violar las leyes, ya que pues ante la ley todos somos iguales. Y abogaba principalmente sobre el desarrollo de los derechos individuales, ya que esto iba a ayudar al desarrollo de la sociedad, además de que todas las personas son iguales ante la ley, que se conocía como igualdad formal, que era como decía anteriormente, todos somos iguales ante la ley, ni uno es más, ni uno es menos. Se caracterizó por ciertas cosas, logró la separación del Estado con Iglesia, ya que así pues nos permitió tener nuestras propias religiones y en ciertos aspectos, ya que antes estos eran uno solo y se encargaban de distintas cosas, es decir, que tenían un mayor poder de lo que tienen hoy. Al dividirlos, pues su poder disminuyó y decayó. El principio de la igualdad ante la ley, que todas las personas comenzaron a ser libres y tener derechos, igual que pues la no politización de los cargos de gobierno y demás elementos públicos, como es el sector salud, la escuela, entre otras cosas. La tolerancia en aplicación de la autonomía individual o colectiva, las libertades en derechos inviolables, es decir, que estos ya no se iban a poder violar por ninguna cuestión o cosa, no importaba quién fuera, si se violaban los derechos, pues iba a ser penado. Y del liberalismo surgieron distintas corrientes a partir de esta y también tuvo principales como es el socioliberalismo, el liberalismo clásico, el minarquismo y anarcocapitalismo. El socioliberalismo defendía la compatibilidad de la libertad individual con el Estado y el bienestar y desarrollo social. El liberalismo clásico defendía el liberalismo puro y se oponía al liberalismo del siglo XXI, es decir, que no estaba de acuerdo con este, pero sin embargo tenía, digamos que defendía el liberalismo puro, que era el de anterior. El minarquismo defendía el Estado mínimo, es decir, que pues decía o creía que pues para ser necesaria libertad o para poder tener libertad también era necesario que el gobierno o el Estado tuviera cierto poder, porque este era quien iba a regularlo. Y el anarcocapitalismo, que provenía de la soberanía total del individuo, siendo este poseedor de derechos naturales inviolables a cualquier nivel, que es lo que se ha estado viniendo diciendo, que los derechos no se podían violar y si eran violados pues se tenía un castigo. Actualmente nosotros tenemos derechos y libertades, no como anteriormente se hacía, que pues no todos teníamos derecho a una propiedad y cuando teníamos o estábamos en ciertas tierras debíamos de dar cierto precio. Ahora todo eso ha cambiado gracias al liberalismo y así como esta han surgido distintas corrientes. Escuela clásica. La escuela clásica se refiere a una escuela que surgió en el siglo XIX, la cual se refiere a una escuela de pensamiento económico. Esta escuela tiene como expositores a Adam Smith, Jean-Baptiste Say y David Ricardo. La idea central de esta escuela es que la riqueza de la sociedad humana no proviene ni de la agricultura ni del comercio, sino proviene de la industria. Esta escuela fue considerada como
una de las primeras escuelas modernas de la economía. Digamos que se dio a conocer porque rechaza lo que es el mercado libre y su metodología está enmarcada en el empirismo. Esta escuela dio inicio gracias a la obra de Adam Smith titulada Riqueza entre Naciones, y esta obra varios historiadores económicos dicen que es la Biblia de la economía moderna. Marxismo es el modelo teórico explicativo de la realidad, compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado de la obra gracias al filósofo Karl Marx, sociólogo, economista y periodista revolucionario alemán de origen judío, quien contribuyó a la sociología, la economía, el derecho y la historia. Haz también la serie de pensadores que implementaban y reimplementaban este modelo. Transición que desde el escritor vio a Karl Marx hasta otros pensadores como Lenin Stein, León Trotsky, Rosa Luxemburgo, George Lukács o Mao Zedong. Por lo tanto, es correcto hablar del marxismo como una corriente de pensadores y del pensar humano. El marxismo asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron durante el siglo XX. Entre ellos destacaron la Revolución China y la Revolución Cubana. El positivismo, o también conocido como filosofía positiva, es una corriente filosófica la cual nos afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, tal como es la ciencia física, el comportamiento natural y las aplicaciones técnicas. El positivismo es derivado del empirismo y la epistemología a mediados del siglo XIX, en manos de los filósofos Henry Saint-Simon, político, filósofo y economista. Auguste Comte, político y economista, principal autor del positivismo y la sociología. Y el británico John Stuart, político, filósofo y economista, autor principal de la escuela clásica. El positivismo tuvo origen y desarrollo en Europa a mediados del siglo XIX, y este fue tanto de manera externa hasta casi idealista, dejando en manos un fenómeno científico de manera humana, natural, social como individual. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818, Londres, y murió el 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista, alemán de origen judío. En su vasta e influyente obra abarcó diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía.
que no limitó su trabajo solamente en la investigación y además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. También consideraba que la sociedad humana estaba determinada o por condiciones materiales o por las relaciones personales. Él también descubrió la ley de la evolución de la historia humana, el materialismo histórico. Una de sus obras más destacadas fue El capitalismo, publicada en 1867. La tesis sobre Faberge, publicada en 1847. Trabajo a salarios capital, publicada en 1845. La miseria de la filosofía, publicada en 1845. A continuación, se les va a mostrar unas imágenes de quién fue Carlos Marx y de sus obras más destacadas. Bueno, en conclusión del tema, las ideologías del siglo XIX es que a pesar de que las revoluciones fueran un total fracaso, estas dieron libertades y grandes soluciones tanto en problemas políticos, sociales y económicos. La finalidad de este video es dar a conocer a todas las personas su origen, las causas y consecuencias de estas ideologías, así como también el antes y el después de estas. Bueno, pues muchas gracias, eso es todo por hoy. Espero y este material sea de gran apoyo para ustedes.